Muy bien, gracias por estar de pie. ¿Pueden sentarse, por favor? Ya empezó a correr mi tiempo. Creo que esta vez sí me van a poder dar un poquito más de gracia, ¿verdad? La segunda y la primera reunión el tiempo volaba, pero creo que ahorita podemos hacerlo con un poquito más de calma. Yo quiero recordar con ustedes que en las últimas semanas nuestro pastor nos ha compartido acerca de la iglesia imparable. ¿Pueden repetir conmigo? La iglesia imparable. Estamos hablando de aquella iglesia que es relevante, aquella iglesia que trasciende. Y justo yo quisiera dar seguimiento a esta serie de enseñanzas que nuestro pastor nos ha dado. Y quiero con ustedes compartir esta meditación. Una iglesia que es imparable, que trasciende, que es influyente, es una iglesia que aprovecha la gracia a cabalidad. ¿Puedes repetir conmigo? La iglesia relevante es aquella que aprovecha la gracia de Dios a cabalidad. ¿Qué significa a cabalidad? Al 100%, en toda su esplendor, en toda su magnificencia, porque la gracia de Dios, amados, no tiene límites. Y justo inició cuando el Señor creó al hombre y creó a la mujer, porque somos los únicos de toda la creación que fuimos creados a su imagen, a su semejanza, y esa es una muestra de su amor. Y eso nos hizo dignos, porque sin importar si nuestro color de piel es blanco, si tus ojos son azules o negros, sin importar tu condición económica, sin importar tu nacionalidad, todos somos dignos delante de Dios porque fuimos creados a su imagen. Eso nos da dignidad. Pero otra muestra del amor de Dios es la gracia. La gracia, amados, que tiene que ver con su amor que es inconmensurable. Eso significa que no es posible valorarlo ni medirlo en toda su dimensión. Y si el amor de Dios es inconmensurable, también lo es su gracia. De hecho, Pablo decía: yo quisiera, amada iglesia, que pudiéramos comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Porque solamente entendiendo eso, podemos comprender también cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de su gracia. Cuando yo me levanté hoy, me levanté muy temprano, no vi la luz del sol hasta después de unas horas, pero entendí que era yo bendecido. Entendí que ver la luz del sol, ver a mi esposa, saber que tengo una familia, a mis hijos, esta iglesia amada, entender que soy bendecido en mis finanzas, entender que todo eso son manifestaciones de la gracia de Dios. Cada bendición que tú tienes, cada una de ellas es la manifestación de la gracia de Dios. Quizás estás pasando por un momento difícil. Escuchamos de lo que pasó con nuestra hermana Oli. Su familia está en un tiempo de quebranto. Durante años ella estuvo en un proceso, pero aún en medio de ese proceso, como está pasando quizás con tu vida, con tu salud, con tus finanzas, el Señor te sustenta, el Señor te sostiene, el Señor te anima, el Señor hace que tú sigas avanzando, y eso también es la manifestación de la gracia de Dios. Y queremos en esta tarde justo recordar esto. Miren, yo le pedí al equipo de producción que me ayudara con una foto. Quiero que vean esto, hasta me voy a hacer un poquito de lado para que disfruten. Los que saben de automovilismo o de autos van a darse cuenta que esta belleza es un Mustang Shelby GT 500. Dicen los que saben que es una bestia, no la del Apocalipsis, por su potencia. Creo que tiene 700 caballos de fuerza. Tiene un montón de cosas que dar, pero en secreto durante muchos años yo decía: Señor, si en tu gracia está, si en tu corazón está, ¿por qué no un día me bendices con esto? ¿Por qué se ríen? Iglesia de poca fe. Pero ¿qué creen? Entendí algo. Yo le preguntaba un día a mi hija, aquí está mi hijo, aquí está mi nuera. Un día le preguntaba a mi hija: ¿cómo tú definirías la manera en que yo manejo? Y entonces yo esperaba eres un hombre muy prudente, te caracterizas por manejar con mucho cuidado, etcétera. Pero ¿saben cuál fue la respuesta? La verdad, sí me compungió un poquito, pero rápido me recuperé. Porque se quedó pensando mi hija y dijo: tu manera de manejo, aburrida.
aburrida. Y entonces yo entendí por qué Dios no me ha dado esta máquina. Lo entendí, porque se imaginan bajando a Paco las curvas de la autopista de Puebla hacia México a 80 kilómetros por hora en esto. ¿Sí se imaginan? ¿No, Edgar? ¿Por qué? Porque yo no estaría aprovechando en toda la cabalidad, la potencia, las prestaciones que tiene un auto como este. Y entonces dije, ok, está bien, con lo que me has bendecido es suficiente, ¿no? Por cierto, es una gran bendición lo que nos ha dado. Pero también quiero hablarte de esto. Escucha, yo me imagino la potencia de este auto. Le pisas el acelerador y se arranca. Yo dije, Señor, tengo 62 años. Si es que me lo vas a dar, que sea ya. Porque si me lo das dentro de 10 años, 72 años, ese jalón es esguince de primer grado. ¿Sí? Si te tardas 15 años, el esguince va a ser de segundo grado. Es más, si me imagino, no sé si exista un descapotable, yo quito, lo hago convertible, lo descapoto y me va a dar neumonía si tengo ya 80 años. Y eso me enseña, amados. Quiero compartirles la primera frase, escuchen. Hay un tiempo, hay un momento donde la gracia de Dios puede ser aprovechada a cabalidad. Hay un tiempo y hay un momento. Y a veces nosotros pensamos que podemos despreciar la gracia de Dios y decir, en un tiempo más adelante la abrazo, en un tiempo más adelante echo mano de ella. Pero hay un tiempo y hay un momento en donde solamente sea aprovechada a cabalidad. Hablando de tiempo, muy temprano empezó la manifestación de la gracia de Dios. Muy temprano. Porque muy temprano el hombre, Adán y Eva, en el huerto del Edén, empezó el pecado. ¿Recuerdan? La desobediencia, la rebeldía. Y Génesis 3:21, miren la respuesta del Señor. Dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. La primer muestra de la gracia de Dios es vestir, cubrir la desnudez y la vergüenza que entró a causa del pecado. Esa es la primera manifestación. Si tú te preguntas cómo reacciona Dios ante nuestro pecado, ante nuestra rebeldía y desobediencia, no lo hace con juicio en una primera instancia, siempre su respuesta. Y tú lo estás leyendo aquí en la siguiente frase. La gracia es la respuesta de Dios al pecado del ser humano. Esa es la respuesta de Dios. No es su juicio, no nos toma a palos, sino responde manifestando su gracia. ¿Qué es la gracia? Por favor, pongan mucha atención. Es una definición muy sencilla. Miren, la gracia, tanto en hebreo como en el griego, tienen el sentido, repitan conmigo, de favor, de bondad. Pero si ustedes leen esto, y esta es una definición que yo tomé de un diccionario bíblico, van a encontrar que dice especialmente inmerecida. Repitan, inmerecida. Y a veces nos quedamos con esta segunda definición y la abrazamos y creemos que no somos dignos de la gracia de Dios, que no merecemos que el Señor nos bendiga. Y tú dices, oye, el Señor te puede perdonar, es que no lo merezco. El Señor te quiere bendecir, dices, es que no lo merezco. Mi familia, por eso estamos así, porque no merecemos la gracia de Dios. Pero esta tarde yo quiero que tu corazón se quede pleno en esta frase. La gracia de Dios es para cada uno de los que estamos aquí. Quizás sientas que no lo merezcas, pero en su corazón está dártela. No te quedes con la idea de que no mereces que Dios te perdone, que no mereces que bendiga a tu familia, que no merece darte un esposo, una esposa que ame a Dios, lo que tú quieras, que no mereces. Porque la gracia de Dios, aunque es inmerecida, siempre está dispuesta para nosotros. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que toda buena obra, repitan conmigo, toda buena obra. Y antes dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciende, ¿de dónde? De lo alto. Es decir, es un don de la gracia de Dios. Pero dice un poquito más ese versículo, dice que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. Eso significa que si en el Señor no hay mudanza, si Él no cambia, si Él no muda, si Él no varía en su corazón, ¿por qué habría de hacerlo la gracia?
La gracia tampoco, siempre está ahí disponible. Pero justo podemos entonces en este momento recordar, gracia es el don de Dios que contiene todo lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando recibimos su gracia, amados, pone a nuestra disposición todo, repite, todo el abanico de bendiciones que está dispuesto a conceder, el Señor nos lo da. A lo mejor tú te levantaste recordando que te extendió misericordia y lo hizo. Te extendió perdón y lo hizo. Encontraste vida eterna y lo hizo. Encontraste que fue transformado tu hogar y lo hizo. Y todo eso es manifestación de la gloria de Dios. Pero nunca te olvides que no solamente es eso, es solamente una parte pequeña. La gracia de Dios es como un hilo que tú le jalas y puedes encontrar perdón, gracia, vida eterna. Pero si tú le sigues jalando, vas a encontrar que hay muchas más manifestaciones de la gracia de Dios. Y a veces no las perdemos porque no las conocemos, porque no las comprendemos. Y entonces, si tú no comprendes algo, nunca vas a poderle dar la utilidad que puede generar. Así como ese auto. Si yo me subo, no sabría ni cómo prenderlo. No sabría ni cómo. Pero eso no significa que no esté disponible para aquel que entienda cómo funciona, cuáles son las prestaciones, cuáles son las bondades, y entonces a aprovechar la gracia de Dios a cabalidad. Entonces quiero compartirles esta frase: el que recibe la gracia de Dios lo recibe todo. Repite conmigo: lo recibe todo. ¿Cuál es el reto? Aprovecharla. ¿Cómo? A cabalidad, en toda su extensión, en toda la magnificencia de su gloria. De hecho, el apóstol Pedro nos recuerda y dice: debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos recuerda que tiene diferentes manifestaciones, son múltiples, pero dice que debemos ser buenos administradores. ¿Quién es un buen administrador? Aquel que optimiza todos los recursos que tiene para alcanzar el mayor rendimiento para el propósito que está persiguiendo. Optimizar la gracia de Dios es echar mano de todo lo que está disponible para nosotros. Y lo que está disponible para nosotros, amados, no solamente el perdón para vida eterna, son muchas cosas más. Ese es solamente el primer nivel, importantísimo, determinante en la vida de un creyente, pero no es el único. Y quiero compartir con ustedes algunos personajes de la Biblia que son representativos de la gracia de Dios, que se manifestó no solamente para ellos, sus familias, sino para el beneficio del ser humano. Con el paso de la edad necesito uno más agua. Antes no tomaba agua. Muy bien, vamos con el primero de ellos, David. Quiero darles un poquito el contexto. David le manifiesta a Dios, al profeta Natán, que en su corazón está construir el templo, la casa de Dios. Pero Natán le dice de parte del Señor, dice: no, tú no vas a construir la casa de Dios, porque tus manos están manchadas de sangre. Eres un hombre de guerra, lo va a construir alguien que viene de tu descendencia, uno de tus hijos. Y se refería a Salomón. En ese contexto, cualquier padre diría: ok, pues si entonces no quieres que yo la construya, pues me hago a un lado. Pero David no hizo eso. Acompañó a su hijo para cumplir el proyecto que estaba en el corazón de Dios. Y estos versículos que voy a leer, miren, son la respuesta de David cuando Natán le dice que no va a construir el templo. Primero de Crónicas, capítulo 17, vamos a leer desde el 7 hasta el 14. Y vamos a ir haciendo algunas aseveraciones que son importantes. Dice: pues bien, primero de Crónicas 17, 7. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos. Dice: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. ¡Wow! ¡Qué muestra de gracia del Señor! Después sacarlo de ser el que cuidaba a un pequeño rebaño de ovejas, para ahora ponerlo a pastorear a toda una nación. Pero no era cualquier nación, era el pueblo de Dios. Eso se llama sacarlo de un lugar para ponerlo en otro de mayor dignidad. Y eso es justo lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Del lugar en donde el Señor te haya sacado, o del lugar donde quizás en este momento te encuentras, el Señor quiere hacer como con David, sacarte de ese lugar y llevarte a un lugar de mayor dignidad. ¿Te imaginas?
la muestra de gracia. Voy a avanzar. Hablamos de mayor dignidad. Versículo 8 dice: yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los grandes hombres de la tierra. Relevancia, una vida sencilla, una vida humilde, el Señor la puede transformar en una vida relevante, no solamente para sí mismo, sino relevante para aquellos que le rodean, relevante para toda una nación, relevante para toda la humanidad. Y eso es lo que sucedió con David. Pero todo tiene que ver con la gracia de Dios. Voy a avanzar, seguimos juntos. Versículo 10. Dice: desde los días en que nombré jefe sobre mi pueblo Israel, yo derrotaré a todos tus enemigos. Además te anuncio, repitan conmigo, te anuncio, listo para escuchar. Le dice: te voy a edificar una casa. Una casa no tiene que ver con un lugar físico, un departamento, no, tiene que ver con el linaje, tiene que ver con sus generaciones. Está hablando de esa casa. Yo voy a levantar a tu familia. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. ¡Wow! Es decir, la gracia de Dios no solamente alcanza tu vida, sino a través de ti puede levantar a tu familia, a tus hijos, a tus generaciones, y hacer que también ellos trasciendan, que sean relevantes, no solamente en un aspecto cercano, sino trasciendan para que incluso una nación completa sea transformada y bendecida por el corazón de Dios. Eso es la gracia. Pero permítanme avanzar, avanzamos juntos. Versículo 12. Será él, está hablando del rey Salomón, ¿recuerdan? Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, él será mi hijo, y jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Estaba hablando del rey Saúl, alguien que desechó la gracia de Dios. Qué increíble. Pero lo que sigue aún marca más el corazón de los que leemos estos versículos. Dice: al contrario, para siempre lo estableceré sobre mi casa y mi reino, y su trono quedará establecido para siempre. La pregunta es: ¿verdaderamente podría establecer el reino, el reinado del rey Salomón para siempre? Y la respuesta es que él ya no está hablando de su hijo, sino está hablando del linaje, de la casa, de la descendencia de David. Está hablando de Jesucristo. Está hablando que la gracia que el Señor extendió a David no solamente renovó su corazón, su vida, no solamente influyó sobre su familia cercana, sobre toda una nación, sino trascendió para que todos nosotros, todos los que nos escuchan, todos los que nos miran, todo el mundo entero fuera bendecido por causa de la gracia que manifestó el Señor a una sola persona. Pero esta trascendió hasta generaciones, hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia de Dios, amados. Miren, no solamente le fue perdonada la falta, sino que su segundo hijo, el que tuvo con Betsabé, la mujer con la que adulteró, porque la gracia de Dios, miren todo lo que provoca. Si yo me pongo a analizar, ¿por qué Dios le extendió tanta gracia a David? Me bastaría con recordar que fue un hombre que traicionó, que adulteró, ¿verdad? Y no solamente eso, sino además, para ocultar su pecado, planeó y ejecutó la muerte de Urías Eteo. Y después, si hacemos un análisis de su paternidad, podremos ver que estaría en el top de los padres más fracasados en la historia, porque uno de sus hijos violentó sexualmente a su hermana, a Tamar. Y después, al ver que el mismo rey David, ni como padre ni como rey, hizo justicia, Absalón se rebeló en su corazón contra la autoridad de él como padre y contra la autoridad de él como rey. Y aquí nos da una enseñanza importante. Abrimos un pequeño paréntesis. Amados, cuando nosotros no somos padres que podemos instruir, que podemos caminar en la disciplina, que ponemos límites a los errores y a los pecados de nuestros hijos, cuando nos convertimos en cómplices de lo que ellos están haciendo, como lo hizo David, nuestras familias van a ser destruidas de alguna o de otra manera. Porque Absalón mató a su hermano Amnón y después se rebeló y terminó muerto. La gracia de Dios cubre todo pecado y toda falta, pero las consecuencias de nuestras acciones, esos pueden continuar el resto de la vida.
Así es que hay que tener mucho cuidado en no desbordar la gracia y olvidarnos de ella. Ahora, yo quiero compartirles una segunda historia. Pablo, el apóstol Pablo. Todos sabemos que Pablo, Saulo de Tarso, era un hombre cruel que persiguió a la iglesia que era llamada la iglesia primitiva, la naciente iglesia de Cristo. Era un hombre que en Hechos capítulo 22 narra cómo fue su actuar acerca de la iglesia. Hechos capítulo 22, no lo van a leer allá, por favor pongan mucha atención. Dice, siendo tan celoso de Dios, está hablando de sí mismo. Dice, yo perseguí este camino hasta la muerte. Ellos le llamaban, a los cristianos llamaban los del camino. Yo perseguí este camino hasta la muerte, echando a las cárceles tanto a hombres como a mujeres. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. ¡Wow! Un asesino, perseguidor de la iglesia, asesino de hombres, mujeres, ancianos y niños, lo que se le pusiera encima, y aparte fue testigo de la ejecución del primer mártir de la iglesia de Cristo. Pues este hombre alcanzó tal manifestación de la gracia de Dios. Tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento aproximadamente 155 veces la palabra gracia. Y de esas, al menos 130 tienen que ver con la autoría del apóstol Pablo. Mira, de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en el apóstol Pablo, en el apóstol de los gentiles. Pero al leer yo el número de veces que él utiliza la palabra gracia, y cómo fue el receptor de la gracia de Dios, puedo entender por qué ahora le llaman el apóstol de la gracia. Porque él experimentó la gracia de Dios. Como un hombre que perseguía a su iglesia, que asesinó a no sé cuántos, no puedo poner un número porque no lo conozco y no creo que alguien lo conozca, pero cómo alcanzó la gracia de Dios. Entonces lo transformó de ser un asesino, un perseguidor de la iglesia, a ser el apóstol Pablo, el que llenó el mundo conocido por él con el evangelio, el que escribió 13 cartas que son aproximadamente el 48% del Nuevo Testamento. De 27 libros, 13 cartas les escribió Pablo. Y si tú buscas cuántas palabras escribió, estaríamos hablando que solamente está detrás del evangelio de Lucas. Fundó iglesias, pero no solamente eso, sino transformó todo el mundo que era conocido en aquel tiempo. Lo llenó del reino de Dios, lo llenó de la palabra de Dios. Pero su corazón, sus enseñanzas, lo que dejó establecido en el canon de la Biblia, pero sobre todo su testimonio impactó otros corazones. Entre ellos, el de John Newton, un hombre que era traficante de esclavos, que fue culpable de separar cientos de familias, de llevarlos a la muerte por inanición, por la crueldad con la que se ejerce. ¿Se imaginan traficar esclavos? Pues ese hombre se encontró en la Biblia con la historia de Pablo y él entendió, si Pablo es muy parecido a mí, es un asesino, ¿verdad? Debe no sé cuántas, ha hecho tantas cosas que yo no pensé que alguien así pudiera alcanzar gracia. Yo no pensé, Newton decía, yo no pensé que yo, un hombre que ha traficado esclavos, seres humanos, un hombre que no entendía que también eran dignos delante de Dios porque fueron creados a su imagen, no lo entendía. Pero cuando se encontró con la gracia de Dios, también John Newton fue transformado. Y aquí puedo yo ver que hay unas cosas que son comunes en la vida de David, en la vida de Pablo y en la vida de John Newton. Estas cosas comunes es que no se quedaron en la parte básica de la gracia. La parte básica de la gracia tiene que ver con que yo cometí pecados, fui un asesino, un adúltero, drogadicto, me masturbo, no sé lo que sea. Lo que sea, cualquier manifestación de pecado, el Señor va a alcanzarte con su gracia. Te va a perdonar, te va a dar vida eterna, pero eso es solamente el principio. El siguiente nivel es lo que pasó en la vida de Pablo, de David, de John Newton, es que tu vida sea transformada, que lo que tú practicabas en ese momento lo dejas. Practicabas, en el TCD lo leímos, practicabas, lo suelto y lo dejo ir. Es decir, una vida que no ha sido realmente transformada. De hecho, John Newton, aún habiendo abrazado la fe cristiana, seguía traficando esclavos, como ocurre en la vida de muchos en la iglesia. Te has encontrado con la gracia de Dios, fuiste perdonado, tienes vida eterna, pero sigues
cometiendo los mismos excesos. Podemos seguir cometiendo los mismos pecados, porque el Señor realmente, la gracia de Dios, no ha impactado nuestras vidas de manera que seamos transformados de manera personal. De manera personal. Pero ¿qué tal que si no somos transformados en nuestra vida personal, cómo vamos a transformar? El siguiente nivel es que alcancemos, que impactemos a nuestra familia cercana. Si yo no soy transformado como padre, como esposo, como madre, como hijo, ¿cómo voy a colaborar para que mi familia también lo sea? No tengo la autoridad, no tengo la unción de parte de Dios para transformar el entorno familiar y después ir al siguiente nivel, porque ellos no se quedaron ahí, fueron perdonados, tenían vida eterna, sus vidas fueron cambiadas, transformaron su entorno, pero después fueron a un siguiente nivel. El siguiente nivel es comprometernos con que también las personas que están aún en nuestra nación, aún en otro país, también sean bendecidas a través de nuestras vidas. John Newton, de ser un traficante de esclavos, se convirtió en uno de los principales promotores, junto con William Wilberforce, para abolir la esclavitud en el Parlamento de la Gran Bretaña. De ser un traficante de esclavos a pastor de la iglesia y a promotor de abolir la esclavitud. Ese es el corazón de la gracia de Dios. Así es que, amada iglesia, si aún estás batallando en algunas cosas, entonces no has echado mano de la gracia de Dios en todo lo que puede hacer. Si la gracia, la frase que sigue, que quiero compartirte, si la gracia no transforma radicalmente tu vida personal, si no ha logrado modificar tu entorno familiar, sanarlo, restaurarlo, y después si no trasciende en el reino, entonces esa gracia ha sido poco aprovechada. Así como el Shelby tiene otras capacidades, pero no hemos echado mano de ellas. Cuánta gracia el Señor extendió para David, cuánta gracia el Señor extendió para John Newton. Quiero compartirte unos versículos más. Estos son los versículos que impactaron el corazón de John Newton. Pues son versículos que encierran las palabras del rey David. Primero de Crónicas 17:16. Voy a leer hasta el 19. Luego el rey David se presentó ante el Señor y dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? ¿Te has preguntado quién soy yo? ¿Quién es mi familia para que tú me bendigas? ¿Quién soy yo y quién es mi familia para que encuentre delante de ti gracia? Eso se preguntaba David. Como si esto fuera poco, oh Dios, dice: has hecho promesas a este siervo en cuanto al futuro de tu casa. O sea, el Señor, las promesas de Dios no solamente alcanzan tu vida, tu restauración, sino también tienen que ver con tus generaciones, con tus hijos, con tus nietos. No saben cuánto disfruté. Yo veo aquí a mi hijo, veo a mi nuera, en la mañana vi a mis nietas, y saben, yo agradecí tanto el favor y la manifestación de la gracia de Dios, porque yo sí tengo bien presente de dónde Dios me sacó y me puso en un lugar de dignidad. Díganme si no es una gracia estar en este lugar, estar con ustedes. Díganme si no es una gracia que después de ser un hombre que decía: yo no tengo un gran testimonio, pero un hombre que no creía en Dios de la manera que debiera creerse, que de alguna manera incrédulo, pero Dios en su gracia transformó mi corazón y ahora estoy aquí con ustedes hablando del amor de Dios y de la gracia del Señor que transforma vidas. Y yo les aseguro que no fui una persona fácil para abrazar la gracia de Dios, porque yo pensaba que solamente bastaba con creer en Dios y ser salvo, pero Él me mostró que Él quería transformar mi vida para que me convirtiera en lo opuesto de lo que siempre fui, de que me sacara de mi comodidad, para que no solamente buscara transformar mi vida, sino transformar mi matrimonio, impactar la vida de mis hijos. Y quizás no lo he logrado a cabalidad, pero la gracia de Dios me ha acompañado. Y ahora veo a mi hijo, a mi nuera, a mi hija, a mi yerno también trabajando con mis nietos. Y no es fácil, y yo lo entiendo, amados.
Pero el Señor aún dice, pero no basta si ya has logrado impactar el corazón de tus hijos y tu propio matrimonio. No basta, porque el siguiente paso es comprométete con los propósitos eternos. ¿Recuerdan? Te saqué del redil de pastorear unas cuantas ovejas, te puse sobre todo un reino. Pero la trascendencia de la gracia de Dios para David, para Pablo, para John Newton, fue más allá de una nación y afectó a toda la humanidad. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos valorar. Wow, yo pensé que me iban a dar más tiempos por ser la tercera, pero no, sigue pasando el tiempo. Pedro dijo, debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Saben qué significa eso? En primera instancia, significa romper la cadena, ese círculo vicioso que a veces está en nuestras vidas. Y voy a utilizar un poquito lo que hizo el pastor Marco Barriento cuando nos visitó. Yo hablaría un poquito de eso. Sé que tengo menos ritmo todavía que nuestro pastor Alejandro, así es que las risas no se valen, por favor. Pongan atención. Nosotros debemos de romper esos patrones de que me encuentro con la gracia de Dios, su perdón, y entonces tengo vida eterna. Eso está padre. Pero ¿saben? Puedo vivir mi vida así. Vuelvo a pecar para pedir perdón, para alcanzar la gracia, para después volver a pecar, para alcanzar perdón, la gracia de Dios, la misericordia, y volver a pecar, para alcanzar la gracia, para alcanzar perdón. Y mi vida jamás será transformada de esa manera. ¿Por qué podemos vivir haciendo lo mismo que hacíamos antes? Porque no hemos entendido, hemos puesto un límite a la gracia y pensamos que es suficiente con haber sido perdonados, alcanzar salvación y después seguir nuestra vida en el mismo círculo vicioso. Pero el corazón de Dios es que esta tarde tú te vayas entendiendo que la gracia de Dios puede transformar todo lo que somos, absolutamente todos. Si Dios quiere, y Dios lo quiere así, nosotros podemos asumir su gracia a cabalidad. El deseo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros tomemos las responsabilidades que son propias de aquel que ha abrazado la gracia. No solamente luches por alcanzar la gracia para tener vida eterna. Esfuérzate, amado, porque tu vida verdaderamente sea impactada. ¿Sabes qué sucedió en el camino? En el camino con Pablo. Pablo se encontró con el Cristo glorificado y su vida fue transformada. Pero ¿sabes qué impactó el corazón de Pablo? Un hombre más que entendió que la cabalidad de la gracia de Dios tiene que ser utilizada. Se llamaba Esteban. Esteban, al momento de que estaba siendo juzgado, y Pablo estaba ahí como testigo, ¿recuerdan? De hecho, él cuidaba la ropa de aquellos que lo estaban asesinando. Y Esteban encontró la gracia de Dios para perdón y salvación, sí. Fue llamado a servir las mesas, sí. Pero recuerdan las características de los hombres que fueron llamados: hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que estuvieran dispuestos a hacer la tarea. Y ese es el siguiente nivel de la iglesia: hombres de buen testimonio, hombres de virtud, que delante de todas las personas, con nuestro testimonio, podamos dar muestra que el carácter de Cristo está en nosotros, que hemos logrado superar las primeras fases, las primeras etapas de la vida cristiana, pero ahora estamos dispuestos a dar el siguiente paso, y ese paso es asumir la tarea. Las tareas que tienen que ver con el reino, amados. Esta última frase que les quiero compartir dice así: Dios quiere que asumamos su gracia, ¿cómo? A cabalidad, que tomemos responsabilidades. El llamado a los 7 hombres para servir las mesas era que tengan un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de palabra de sabiduría, pero también dispuestos a asumir, a abrazar la tarea. Y miren que la abrazó, la abrazó tanto que él fue el hombre que impactó con su testimonio el corazón de Pablo. Pablo estuvo blandito y cooperando cuando se encontró con la gloria de Dios, porque antes su corazón había sido impactado cuando escuchó a un hombre decir: Señor, no les tengas en cuenta el pecado. Lo estaban asesinando, amados, y él sabía que Jesús había extendido la gracia y el perdón para él,
y lo extendió para todos aquellos que estaban terminando con su vida. Y les aseguro que eso impactó el corazón de Pablo. Escuchó y vio que su rostro parecía el de un ángel. Escuchó que él decía: veo los cielos abiertos, veo a Jesús. Y después decir: Señor, no les tomes en cuenta. Eso impactó el corazón de Pablo. No lo confundió, no, aclaró su corazón. Y entonces abrazó el nivel de discípulo, el nivel de apóstol, el nivel de evangelista, el nivel de pastor y de maestro, porque decidió que toda su vida estaría encaminada para que nosotros pudiéramos cumplir las tareas. Y nuestra tarea, amados, es esto: preparar a nuestros hijos, la siguiente generación, porque tenemos una palabra profética que vino el pastor Marco Barriento y nos dijo: de 7 se tienen que ir a 70. ¿De 7 a cuántas? A 70. Y no lo vamos a lograr si no entendemos como iglesia, como familia, como matrimonios, como jóvenes, que primero nos encontramos con la gracia de Dios. Pero no basta que sea transformada nuestra vida personal o nuestra familia, sino hay que asumir las tareas del reino. Para que vayamos de 7 a 70 necesitamos buscar la forma de colaborar, de poner en marcha nuestros dones, de comprometernos, de asumir la tarea. Pero eso se logra solamente cuando abrazamos la gracia de Dios, no en el primer nivel ni en el segundo, sino vamos al tercero y al cuarto, que tiene que ver con el compromiso de una iglesia en su totalidad. Quiero compartirte, por último, el llamado de Abraham, otro hombre que abrazó la gracia de Dios en su totalidad. No solamente se transformó su vida personal, su familia, sino que impactó a toda una nación, impactó a toda la humanidad. Escuchen lo que Dios le dijo: dice: haré de ti una nación grande, te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esa es la muestra de gracia, esa es la promesa, esa es la bendición que Dios tenía. Pero escuchen, ¿para qué? ¿Para qué lo iba a hacer? Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las promesas que Dios ha cumplido para ti, amado, todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre ti, sobre tu casa, sobre tus finanzas, no son para que tú solamente abraces y disfrutes de ella, que no solamente te beneficies tú y tu propia familia. Aquí a Abraham el Señor le dijo: todo lo que te estoy dando, toda la gracia extendida para ti, no es para que tú la disfrutes, es para que des de gracia de lo que por gracia has recibido. Es para que tú seas bendición, no a una familia, no solamente a tus vecinos, no a tu familia cercana, sino a todas las familias de la tierra. Y eso significa un compromiso muy importante para esta iglesia. Amados, de verdad los necesitamos, pero necesitamos familias sanas, familias restauradas. Necesitamos paternidades restauradas que reflejen el corazón de Dios. Necesitamos que todos a nosotros asumamos el reto de dejar que el Espíritu Santo ahora haga la obra interna, de manera que podamos reflejar el carácter de Cristo. No son los dones los que van a sustentar nuestras vidas, no nos equivoquemos, ni el ministerio. Es el carácter de Cristo en nosotros. La tarea de 7 a 70 significa que debemos de plantar en el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones, también este conocimiento, que tengan una revelación de la gracia de Dios, pero no solamente para ser salvos, no solamente para transformar para bien nuestras vidas, no, sino para transformar toda una nación. ¿Por qué no creer que de esta iglesia pueden salir jóvenes, señoritas, que pueden asumir el reto de transformar esta nación, un estado de la república, nuestra misma nación, el mundo entero? Y eso no se logra si no es a través del compromiso que abracemos todos. Ya basta, amados, de verdad, yo lo he visto así, lo he sentido. Ya basta de la comodidad de pensar que el evangelio solamente es perdón y vida eterna, porque hay mucho más allá. Necesitamos subirnos al Shelby, necesitamos asumir los riesgos, necesitamos prepararnos para asumir las responsabilidades. Busca a 7 hombres para servir las mesas de las viudas, que van a tener estas características:
hombres de buen testimonio. Esta iglesia necesita ser un buen testimonio. La gente necesita venir aquí y saber que están en un lugar seguro, que no van a ser engañados, que no van a ser defraudados, que no van a ser ofendidos. Llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría, pero también que abracemos la tarea. Y ese hombre, Esteban, impactó el corazón de Pablo, y Pablo transformó el mundo entero. Yo aquí puedo leer lo que Pablo escribió, y todo eso comenzó con un hombre que comprendió que la gracia de Dios no se puede desperdiciar, no se puede dejar de valorar. Y cuando tú no ocupas a cabalidad algo, lo estás despreciando. Termino con esto, unos segundos. Hace un tiempo, unos años, mi esposa me regaló un perfume, y yo lo apreciaba tanto que casi no me lo ponía. Entonces un día vino conmigo y me dijo: ¿y qué onda con el perfume? ¿Cuándo te lo vas a poner? ¿No te gusta? Yo le dije: no, es lo contrario, es que lo aprecio tanto que solamente me lo pongo en ocasiones especiales. Quiero que me dure toda la vida. Y ella me dijo: yo te lo regalé para que lo uses. Yo quiero acercarme a ti y que huelas al perfume que te regalé. ¿De qué servía ese regalo de mi esposa guardado en una cajita y solo en ocasiones especiales echaba mano de él? No dejes que la gracia de Dios solamente la utilices en algunas ocasiones especiales, sino deja que sea la constancia de tu vida. El Señor quiere que ese perfume de la gracia de Dios, Pati me decía: es que yo quiero que tú huelas a eso. Dios quiere que huelas a su gracia. Dios quiere que respires su gracia. Y Dios quiere que otros se acerquen a ti y puedan oler que la gracia de Dios está contigo y que los impactes. Amén. Amén.